Hay un libro del que casi nadie habla con claridad. No porque esté escondido en algún lugar inaccesible, sino porque, cuando alguien empieza a comprenderlo de verdad, algo dentro cambia. Y ese cambio no siempre es cómodo. No es un libro cualquiera. No es una historia. No es ficción, al menos no en el sentido tradicional. Es más bien una guía, una especie de mapa de algo que todos vamos a atravesar, pero que casi nadie se detiene a estudiar en profundidad. La muerte. Pero no como te la han contado. No como un final abrupto, oscuro y definitivo, sino como un proceso. Un tránsito. Un cambio de estado de la conciencia. Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque si esto fuera cierto, significaría que muchas de las ideas que hemos aceptado durante toda la vida están incompletas. Desde pequeños, nos enseñan a temer la muerte, a evitar pensar en ella, a verla como algo lejano, casi irreal, hasta que ocurre. Y cuando ocurre, el miedo aparece. La confusión. La sensación de pérdida absoluta. Pero este libro plantea algo distinto. Algo que, si se entendiera profundamente, podría eliminar gran parte de ese miedo. Y eso es precisamente lo que lo hace tan inquietante. Porque una persona que no teme a la muerte, empieza a vivir de otra manera. Empieza a cuestionar más. Empieza a depender menos. Empieza a tomar decisiones desde un lugar más consciente. Y eso cambia todo. Según este conocimiento, la muerte no sucede en un solo instante. No es un apagón. Es una transición progresiva. Una serie de fases donde la percepción cambia, donde la identidad se desestructura, donde lo que llamamos yo empieza a disolverse. Primero, el cuerpo deja de responder como antes. Luego, los sentidos comienzan a apagarse. La conexión con el entorno físico se debilita. Y poco a poco, la atención se desplaza hacia el interior. Pero lo más importante no es lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro. Porque en ese estado, la mente no desaparece inmediatamente. Al contrario, se vuelve más activa, más intensa, más libre de las limitaciones físicas. Y todo lo que has acumulado en ella comienza a manifestarse. Tus recuerdos, tus emociones, tus miedos más profundos, tus deseos no resueltos. No hay filtros. No hay distracciones. No hay nada que te saque de ahí. Solo tú, frente a tu propia mente. Y eso puede ser abrumador. El libro describe este proceso como una especie de escenario interno, donde lo que experimentas no proviene del exterior, sino de ti mismo. Es decir, no es que algo venga hacia ti, es que tú lo proyectas. Imagina por un momento que todos tus pensamientos tomaran forma. Que cada miedo se volviera real. Que cada creencia se manifestara sin límites. Eso es lo que este conocimiento sugiere que ocurre. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes y más difíciles de aceptar: no puedes escapar de tu propia conciencia. Puedes distraerte en vida. Puedes ignorar ciertas emociones. Puedes evitar ciertos pensamientos. Pero en ese momento, todo está presente. Y si no has aprendido a observar tu mente, a reconocer lo que ocurre dentro de ti, puedes perderte en ese proceso. Puedes confundir lo que es una proyección con algo externo. Y eso, según este libro, es lo que mantiene a muchas conciencias atrapadas. No atrapadas en un lugar físico, sino en estados mentales. Repeticiones. Confusión. Apego. Pero también plantea algo más esperanzador. Dice que si en ese momento reconoces lo que está ocurriendo, si entiendes que todo es una manifestación de tu propia mente, puedes liberarte.
puedes atravesar ese estado con claridad. Pero esa claridad no se improvisa. No aparece de repente en el último instante. Se cultiva. Y aquí es donde todo se conecta con la vida. Porque este libro no es realmente sobre la muerte, es sobre cómo estás viviendo ahora. Cada pensamiento que repites fortalece un patrón. Cada emoción que sostienes deja una huella. Cada creencia que aceptas construye una estructura interna. Y esa estructura no desaparece cuando el cuerpo deja de funcionar. Continúa. Se convierte en el material con el que experimentarás ese proceso. Por eso, según este conocimiento, la preparación para la muerte no ocurre al final de la vida. Ocurre todos los días. En cada decisión. En cada reacción. En cada momento en el que eliges observar o ignorar. Pero la mayoría de las personas no piensa en esto. No porque no puedan, sino porque no quieren. Pensar en la muerte incomoda. Cuestionar la realidad genera incertidumbre. Aceptar que no tienes el control total asusta. Entonces, se evita. Se reemplaza con distracciones. Con rutinas automáticas. Con creencias que simplifican algo que es profundamente complejo. Y así, el tema queda en silencio. Pero el silencio no elimina la realidad. Solo la pospone. Este libro también conecta con algo que muchas personas han experimentado sin entender completamente: las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado al borde, que han cruzado ciertos límites, y han regresado con relatos que, aunque diferentes, comparten elementos. Sensación de separación del cuerpo. Percepción expandida. Encuentros con figuras, luces o presencias. O, en algunos casos, experiencias más densas, más confusas. Y lo interesante es que estos relatos no siempre coinciden en detalles, pero sí en estructura. Como si existiera un patrón, una base común, interpretada de distintas formas según la mente de cada persona. Lo que este libro sugiere es que esas diferencias no son aleatorias. Están directamente relacionadas con el estado interno de cada individuo. Sus creencias. Sus miedos. Su nivel de conciencia. No es lo mismo enfrentar ese momento desde la resistencia que desde la aceptación. No es lo mismo haber trabajado tu mundo interno que haberlo ignorado completamente. Y eso cambia la experiencia. Pero aquí es donde surge otra pregunta: si todo esto es tan importante, ¿por qué no se enseña de forma clara? ¿Por qué no forma parte de la educación básica? ¿Por qué no se habla de ello abiertamente? La respuesta no es simple, pero hay algo evidente. Una persona que comprende profundamente la muerte deja de ser fácilmente manipulable. Porque el miedo a la muerte es una de las herramientas más poderosas de control. Si temes perderlo todo, es más fácil que aceptes cualquier cosa para evitarlo. Pero si entiendes que la muerte no es el final, que hay algo más allá, que tu conciencia no depende únicamente de lo físico, entonces ese miedo pierde fuerza. Y cuando el miedo pierde fuerza, aparece algo más peligroso para ciertos sistemas: la libertad. Libertad de pensamiento. Libertad de elección. Libertad de cuestionar. Y eso no siempre es conveniente. Pero más allá de teorías, más allá de interpretaciones, hay algo que puedes hacer ahora mismo. No necesitas aceptar todo esto como una verdad absoluta. No necesitas creer ciegamente. Pero sí puedes observar. Observar tu mente. Observar tus reacciones. Observar cómo respondes al miedo, al estrés, a la incertidumbre. Porque ahí, en lo cotidiano, es donde empieza todo. No en un momento lejano, no en un evento extremo, sino aquí, ahora. Cada vez que eliges reaccionar automáticamente, o detenerte y observar.
cada vez que te dejas llevar por un pensamiento, o lo cuestionas. Cada vez que evitas algo, o lo enfrentas. Ahí estás construyendo algo. Algo que no ves, pero que está ahí. Y que, según este conocimiento, te acompañará más allá de lo que consideras el final. Tal vez nunca tengas una respuesta definitiva. Tal vez siempre quede un margen de duda. Pero incluso esa duda puede ser útil. Porque te mantiene despierto. Te mantiene cuestionando. Te mantiene buscando. Y al final, quizás ese sea el verdadero propósito de este tipo de conocimiento, no darte certezas, sino sacarte de la ilusión de que ya lo entiendes todo. Porque cuando crees que ya sabes lo que es la muerte, dejas de explorar. Pero cuando reconoces que no lo sabes completamente, empiezas a mirar más profundo. Y en ese proceso, algo cambia. Empiezas a vivir con más presencia. Con más intención. Con más conciencia. No porque tengas miedo de morir, sino porque entiendes que cada momento tiene un peso real. Que cada experiencia cuenta. Que cada pensamiento importa más de lo que parece. Y tal vez, ahí está el verdadero misterio. No en lo que ocurre después de la muerte, sino en lo poco conscientes que somos antes de que llegue. Así que la próxima vez que pienses en la muerte, no la veas solo como un final. Mírala como una pregunta. Una pregunta que no necesariamente necesita una respuesta inmediata, pero que puede cambiar completamente la forma en la que vives. Porque al final, no se trata solo de entender qué ocurre cuando todo termina, sino de darte cuenta de cómo estás viviendo. Mientras aún tienes la oportunidad de elegir. Y esa puede ser la parte más importante de todas.